Soy Eric Uriel Vázquez González, alumno de la Escuela Normal de Coatepec Arenas, que cursa actualmente el cuarto semestre en educación primaria. En este caso, dentro de la malla curricular, está el curso de geometría impartido por el maestro Omar Mondragón Acevedo, en el cual en esta ocasión daremos a conocer algunos conceptos que se relacionan con el área, el volumen de algunas figuras geométricas o cuerpos geométricos, o en dado caso los polígonos, dentro de los cuales vamos a establecer las semejanzas que existen entre el cilindro, el cono y una esfera. Para empezar, daremos a conocer los conceptos de estas. El cilindro circular es la superficie cilíndrica cerrada que limita dos círculos iguales y paralelos llamados bases. Por otro lado, el cono circular es conocido como la superficie de espacio que limita la superficie cónica cerrada por un círculo, que es conocida también como la base. Y dentro de la esfera, como muchos la podemos reconocer y asociar, es un sólido geométrico al que limita una esfera, una superficie esférica, cuyos puntos equidistan a un punto fijo que se conoce como centro de la esfera. La esfera puede tener algunos elementos como son el centro de la esfera, radio de la esfera, el diámetro, que viene siendo la circunferencia mayor, ya que como es un polígono circular, pues tiene diferentes diámetros y circunferencias. La figura es esférica y las zonas esféricas, entre algunas otras. Bueno, en este caso abordaremos los temas con algunos polígonos que son como un cono, un cilindro. Como lo podemos observar, está delimitado por dos bases circulares y por una esfera. La esfera la podemos asimilar en este caso con esta bola de unicel. Bueno, para poder calcular el volumen de estas figuras o polígonos, lo que sí se puede realizar y nos ayuda es con las fórmulas para calcular el volumen de las tres figuras. En este caso, el cono, para calcular la fórmula del volumen es la altura por pi por radio al cuadrado sobre 3. Sin en cambio, la del cilindro, existe una relación entre estas dos, que es volumen es igual a la altura, el pi por radio al cuadrado, pero en esta no se divide entre 3. Ahorita vamos a comprobar la semejanza que existe entre ellas. Y en la esfera es un poco diferente, ya que para calcular el volumen es 4 pi por radio al cubo sobre 3. En este caso, con estas tres fórmulas vamos a seguir con simplificando y sustituyendo los valores que tenemos por los valores reales. Bueno, en este caso, retomando las imágenes de hace un momento, lo que sí podemos ir analizando es de ir calculando con base a las fórmulas sobre los distintos o las distintas capacidades de volumen que tienen. Bueno, para empezar, recordemos la fórmula del cono, que es la del volumen, es igual a altura por pi de radio al cuadrado. Aquí la tenemos nuevamente, que esta es la del cono. Sustituyendo los valores que tenemos, podemos definir que el volumen es igual a la altura, que tiene un valor de 20.6 por pi, que lo conocemos y lo tomamos solamente como 3.1416, sobre radio, que en este caso es 5 al cuadrado. Bueno, ya tenemos aquí sustituidos los valores. Posterior a ello, lo seguimos realizando ya. En este caso tendríamos que sustituir y eliminar el cuadrado.
pero sin antes percatar que la fórmula se debe dividir entre 3. Ya teniendo los valores, lo que nos da como un volumen igual a 1617.924 centímetros cúbicos, pero en este caso lo tendremos que dividir en 3, que da un valor de del cono que es a 539.308 centímetros cúbicos. Ahora, para tener alguna semejanza entre el cilindro, se va a manejar la misma fórmula que el cono, pero en este caso no se va a dividir entre 3. Aquí está, es lo mismo, pero en este caso no la dividimos entre 3. Los valores son los mismos, porque para poder retomar las diferencias que existen entre ambas o las semejanzas, entonces tenemos que contemplar la misma altura y el mismo diámetro y radio entre la base de los círculos. Bueno, en este caso va a ser los mismos. Se retoma igual de la altura como 20.6, el pi por 3.1416 y el diámetro con un valor de 5, que ya en la sustitución de los valores nos da un valor de 1617.94 centímetros cúbicos. Lo que sí se puede aquí establecer la diferencia o la semejanza es que el mismo valor que tenemos acá es el de acá, pero acá se divide entre 3 para poder realizar la fórmula completa para poder sacar el volumen del cono y el cilindro. Entonces tiene esta semejanza. Ahorita pasamos a comprobar la semejanza que existe. Para esto lo vamos a llenar completamente de alguna sustancia. En este caso nosotros utilizamos material que es lenteja. Lo vamos a llenar completamente. Y ahora, como se puede notar, acá tiene 3 marcas distintas, que es el primero, el segundo y el tercero, para poder comprobar que efectivamente la capacidad de un cilindro es la tercera parte que le puede caber a un cono, contemplando que tiene que tener las condiciones de la altura y el diámetro del círculo tiene que ser igual. Ahora, retomando esta, vamos a proceder a llenar con la capacidad que se tiene. Como podemos observar, este ya está lleno. Este está en una capacidad de 2/3 partes, ya que aquí se logra notar, está hasta acá. Si le vertimos ya la cantidad del cono, este se llena por completo. Entonces lo que sí se puede demostrar es que la capacidad de un cono que comparten las mismas medidas efectivamente es la tercera parte de la capacidad de un cilindro. Acá, ¿cómo podemos saberlo? Con la fórmula y de manera más práctica, llevándolo y poniéndolo en práctica. Ahora, para retomar el volumen de una esfera, en este caso teniendo ya la fórmula, que va a ser 4 por pi
pero en este caso es radio al cubo sobre 3, sustituyendo los valores 4, pi, que lo volvemos a contemplar por 3.1416, y en este caso el radio, que es de 6.27 al cubo, lo tomamos como empezando a sustituir los valores, ya teniendo el cubo 6.27, que da como resultado 246.491. Entonces ya podemos ir sustituyendo ahora, pero sin más antes contemplar que esta también es dividida entre 3. Realizando ya la multiplicación, podemos comprobar que nos da un resultado de 3097.5156 dividido entre 3, que la capacidad de la esfera que acabo de mostrar es de 1032.552 5052, perdón, centímetros cúbicos. Entonces, lo que sí podemos hacer la demostración entre estos tres es que, por ejemplo, la del cilindro es de 1617. Entonces, eso va a una capacidad de 1,617 gramos, para lo cual nosotros llenamos, en este caso, nuestro cilindro con aproximadamente 3 bolsas y un poco más, que van pasadas de las 3 bolsas para poderlo comprobar. Entonces son 3 bolsas equivalen a 500, y la otra fracción que se utilizó son los 6, van haciendo los 100 gramos que van a hacer esta mínima parte. De esto entonces se puede comprobar que directamente la capacidad de un cilindro es la tercera parte de la capacidad de un cono. Entonces solamente se puede comprobar siendo que tenga la similitud entre el área, el diámetro de la base, que en este caso son los círculos, y la altura de ambas figuras. Entonces sí se puede comprobar que la tercera parte del área de un cilindro corresponde al área de un cono. Entonces eso sería todo por hoy. En este caso pues se queda un poco más comprobado sobre que la área de un cilindro es la tercera parte, perdón, la capacidad, que es el volumen de un cilindro, es la tercera parte de la capacidad de un cono.